Llevo más de un año y medio generando contenido en redes sociales, en distintas cuentas, explicando siempre el tema de finanzas y todo el tema que tenga que ver con cómo funcionan los números de un negocio. Y se repite siempre un tema que es muy importante y que me he dado cuenta que es definitivamente con lo que más tienen problema tanto los negocios pequeños y también los negocios cuando van escalando y van creciendo, que es el tema del margen, el coste y el precio. Y como lo he dicho en varios videos anteriores, creo que son los tres pilares porque determinan ingresos, egresos y también las utilidades o las ganancias por cada unidad que vendes. Entonces, en el día de hoy te voy a mostrar 5 elementos que tienen que estar incluidos y que me he dado cuenta que es lo que muchas veces falta para que entonces un precio esté realmente en el PPO o en el punto de precio óptimo. Así que, pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y vamos de una vez con el primer concepto. Y este primer elemento es el coste del producto. Tenemos que tener claro cuánto nos cuesta ya sea producir o adquirir un producto para entonces después posteriormente venderlo. Porque entonces, si nosotros partimos de un coste erróneo o que no está bien establecido, que no está completo, vamos a tomar malas decisiones porque también se va a alterar nuestro margen. Por más que tengamos o que digamos tengamos un precio que relativamente esté bien, porque si nos deje margen, si no tenemos claro exactamente cuánto nos cuesta, no sabemos tampoco exactamente cuánto es nuestro margen real por cada unidad que vendemos. Y de ese margen nosotros dependemos justamente de esa información para saber qué tantos descuentos, promociones o estrategias podemos tomar para aumentar entonces, por ejemplo, la cantidad de unidades que nosotros vendemos en un mes. Por eso es que es muy importante tener bien establecido nuestro coste. Muchas veces, y eso es lo que he visto sobre todo, que aquí solamente se toma el coste variable, por ejemplo, de adquirir el producto. O sea, solamente se piensa en cuánto le compré yo cada unidad a mi proveedor, pero realmente el coste del producto, especialmente cuando se trabaja en distribución, tiene 4 elementos muy importantes. Primero está el tema como tal del producto, pero el producto no solamente es, digamos, que adquirir, o sea, cuánto nos cuesta cada unidad, sino es cuánto nos cuesta esa unidad ya incluso puesta en nuestra bodega. O sea, cuánto nos cuesta traer este producto con impuestos, si digamos lo importamos, cuánto nos cuesta justamente toda esa traída desde allá hasta nuestras bodegas y también todo el transporte. Eso también es muy importante, la logística, desde, por ejemplo, donde lo recogemos, donde nuestros proveedores, hasta que llegan nuestras bodegas. Eso tiene que estar también incluido, porque todo eso al final de cuentas se tiene que pagar y si no lo incluyes en tu coste, de todas maneras lo terminas pagando, pero empezar a tomar decisiones erróneas con margen y un coste también erróneo. El segundo elemento aquí es el tema del almacenamiento. Es muy importante saber cuánto nos cuesta tener en bodega, por ejemplo, si tenemos producto físico, nuestro inventario, porque también esto significa un coste y entre más tiempo lo tengamos, o sea, que menos rote o menos se venda nuestro producto, se encarece más justamente el coste de tenerlo almacenado. Por eso la mayor parte de productos que de alguna manera rotan más rápido o que se venden más tienden a tener un coste más o un coste inferior, porque también entonces el coste se aligera entre más rápido rota, porque obviamente está menos tiempo y tiene, digamos, que una menor parte proporcional dentro de lo que cuesta, por ejemplo, un mes de bodega para ese producto específico. El tercer elemento aquí es bien importante, que es el tema logístico. Ahora ya no solamente de nosotros traer a nuestra bodega, sino de nosotros cómo entregamos y cómo enviamos el producto al cliente. En B2B, o sea, cuando vendemos a otros negocios, es una parte muy importante cómo mandamos nosotros esos grandes volúmenes, por ejemplo, de producto a nuestro cliente. Hasta dónde, con qué medios, cuánto cuesta cada unidad y cuánto cuesta el lote. Eso puede influir mucho también y saber que también aquí hay una gran oportunidad que yo miro siempre para poder optimizar, porque muchas veces se hace algo muy general de cuánto me cuesta, digamos, el total que yo pagué de fletes y en base a eso yo divido la cantidad de unidades que vendí, por ejemplo, y está bien hecho. Obviamente matemáticamente funciona, pero hay una manera un poco más incluso específica de calcularlo y dividir ya no solamente por el lote completo, sino dividir por el producto específico. Muchas veces nos compran varios productos en un mismo pedido y eso nos puede ayudar a diferenciar realmente cuál es el que más carga tiene dentro de la logística que nosotros tenemos para enviar a nuestros clientes. Eso lo explica un poco más a fondo en videos anteriores justamente del tema del coste, nada más. Ahora, el cuarto elemento que tiene que ir dentro del coste y que este sí es muy raro de ver muchas veces es el coste comercial. O sea, de cuánto me cuesta realmente ya no solamente traer el producto, tenerlo almacenado y enviarlo, sino cuánto me cuesta, digamos, que persuadir o conseguir que realmente el cliente adquiera ese producto, que es todo el proceso de ventas, o también le podemos llamar el proceso comercial. Si en este caso, por ejemplo, nosotros damos descuentos, ¿cuánto descuento damos para que entonces el cliente sí nos compre el producto? Porque muchas veces está como por defecto que vamos a dar descuento y entonces si está por defecto, por decirlo así, o que siempre damos, es algo habitual, ya realmente lo tenemos que considerar como un coste porque es algo que terminamos pagando. Recuerda que los descuentos y las promociones, eso sale pagado del margen que nosotros nos queda después de haber cubierto el resto de los costes. Entonces, si nosotros no tenemos
digamos, en cuenta cuánto nos cuesta realmente un descuento por cada unidad que vendemos, entonces estamos alterando cómo estamos tomando decisiones. Y era lo que te decía, que si no tenemos bien planteado estos tres primeros elementos, va a ser muy difícil que le podamos atinar a generar una buena estrategia de descuentos o de promociones o de alguna de estas tipos de estrategias que nos permite vender más unidades reduciendo un poco el precio para nuestro cliente. Y entonces estos son los 4 elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para tener un costeo completo. Dentro de estos obviamente cambia dentro de cada negocio y de los procesos de cómo se adquiere o de cómo se produce, y también se pueden integrar muchos más elementos dentro de cada uno de estos pasos, pero en general estos 4 pasos son los que engloban normalmente todo el tema del costeo de un producto físico. En servicios es diferente porque obviamente tenemos que observarlo desde la distribución o de la, digamos, de la cantidad de horas que se emplea para poder generar un servicio por cada empleado que tenemos. Por eso es que esto funciona más para producto físico, ya sea distribución, ya sea B2B, o sea, otros negocios, B2C, al cliente final como tal. Y tenemos que tomar en cuenta que dentro de nuestro coste están los costes variables y están los costes fijos que nosotros tenemos que distribuir para entonces que realmente también se note el peso de estos costes fijos dentro de la producción de nuestro producto. Y estos dos no es que sean otras dos categorías, sino que pueden haber costes variables y también fijos dentro de esta categoría de producto. También pueden haber costes fijos y también variables dentro de la parte de almacenamiento, así con las otras dos categorías. Pero hay que separarlos para entender realmente qué tanta parte es variable, por ejemplo, y que esto lo que determina si realmente vamos a tener una buena utilidad por cada unidad que vendamos. Porque estos costes fijos, al repartirse dentro de la cantidad total de unidades que vendamos, entre más unidades o que en este caso adquiramos, entonces entre más unidades nosotros compremos o produzcamos, se va a hacer más barato porque va a distribuirse dentro de más unidades este monto fijo. Ahora vamos a pasar al segundo elemento que es muy importante para poder llegar a nuestro punto de precio óptimo, que en este caso son las fórmulas. Primero hay que utilizar las fórmulas correctas para establecer nosotros nuestro precio, porque muchas veces se utiliza el simplemente tomar un coste, que imaginemos que el coste es de 100 quetzales de adquirir o de producir nuestro producto, y le vamos a decir, o sea, queremos ganarle un 40%, entonces tomamos el 40%, le sacamos el 40% a este 100, que son 40 quetzales, y se lo sumamos a este 100, entonces nos queda al final un precio de 140. A ver, teóricamente o matemáticamente nos funciona porque sí estamos ganando 40 quetzales, pero cuando lleguemos al final del mes y realicemos un estado de resultados, nos vamos a dar cuenta que entonces realmente nuestro margen no es un 40%, sino que en porcentaje esos 40 sobre el precio, que así se tiene que calcular, que es lo que nos indica la rentabilidad real de nuestro negocio, nos vamos a dar cuenta que solamente representa un 28%, no un 40% como nosotros nos imaginábamos. Entonces la manera correcta de hacer en este caso es una fórmula muy sencilla, igual de sencilla que esto. Simplemente tenemos que dividir nuestros 100 quetzales, por ejemplo, de coste dentro de 1 menos el porcentaje de ganancia que le queremos ganar. Por ejemplo, en este caso 0.40, y al realizar esto nos da un resultado en este caso de 166.66. Entonces este sí va a ser un precio que incluye un 40% de margen, y al igual que estos existen otros planteamientos que también nos pueden servir para establecer el precio correcto de nuestro producto. Obviamente para esto es lo que les decía anteriormente, ya tenemos que tener correctamente establecido nuestro coste, porque si ya de por sí nuestro coste está mal y calculamos sobre este dato incluso con cualquiera de las dos fórmulas, vamos a tener un precio alterado y que realmente no nos va a permitir maximizar las utilidades por cada venta estando en nuestro punto de precio óptimo. Entonces lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a partir de aquí, como les digo, existen más fórmulas y más planteamientos, digamos que algebraicos, matemáticos, que nos permitan establecer nuestro precio. Nosotros tenemos que ir un poco más allá y no solamente quedarnos en utilizar estas fórmulas, que si bien es cierto que nos valían financieramente o a nivel de números, que nosotros vamos a tener un precio que nos permita cubrir nuestro costo y generarnos una utilidad, tenemos que pensar en justamente lo que es el siguiente punto, que es el valor o cómo nos percibe el cliente, y a partir de ahí determinar nuestro precio. Pausa rápida si sentís que tu negocio realmente no está avanzando, sobre todo porque no puedes tomar las decisiones estratégicas que necesitas en el momento en el que lo necesitas, porque no tenés claro si tus costes, márgenes y precios están bien establecidos o son los correctos. Justamente te quiero presentar mi servicio de sprint de rentabilidad, en el cual en 15 días te entrego el coste, margen y precio optimizado y real de cada uno de tus productos, para que te ayude entonces a determinar también tu mix de ventas, que son tus productos ganadores, tus productos perdedores a los cuales hay que hacer desajustes, y cuáles son las mejores combinaciones entre productos para entonces maximizar tu utilidad. Si te interesa conocer más de este servicio, me puedes contactar por cualquiera de mis redes sociales o ir directamente a mi página web www.educatuempresa.com, donde tanto en redes sociales como en la página web puedes agendar directamente una llamada conmigo de 30 minutos completamente gratis para determinar si esta realmente es la solución para ti en este momento. Y si es así, cómo podemos entonces ayudarte realmente de la mejor manera. Y bueno, vamos de vuelta con el video. Y para el tercer punto entonces, justamente, que es el tema del valor, o qué tan valiosos somos para el cliente, qué tan útil es nuestro
nuestra solución que le damos a través de nuestro producto o de nuestro servicio para entonces solucionarle un problema o un dolor que él tiene, que el cliente tiene. Entonces también aquí nos va a ayudar mucho, primero al tema, o tenemos que tomar dos cosas: el posicionamiento en relación a otras empresas y también nuestro precio, que tanto lo podemos subir, o identificar si ya estamos llegando justamente a un punto de precio óptimo. El tema de compararnos con otras empresas no significa ir, que eso pasa mucho, y copiar exactamente lo que están haciendo ellos, por la siguiente razón: está una empresa A y está una empresa B, pero esta empresa tiene mucho más tiempo y ya le demostró al cliente que, por ejemplo, es una empresa confiable, que tiene un buen producto y que soluciona bien un problema. Mientras que la empresa B es una empresa un poco más nueva y que posiblemente es un poco más genérica y que tal vez solucione igual de bien el problema, pero aquí hay una diferencia. Aquí hay confianza, aquí ya se demostró que funciona y aquí el cliente está dispuesto, digamos que, a pagar más porque ya realmente sabe cómo funciona, lo entiende y lo ha utilizado, mientras que aquí puede ser que parezca un poco más genérico. Incluso la comunicación es una parte muy importante aquí. El marketing o cómo se comunica esa solución de este, digamos, de este producto, de este servicio, es muy importante para cómo nos percibe y qué tanto nos está dispuesto a pagar el cliente. Porque entonces, si aquí esta empresa también tiene un muy buen marketing y comunica muy bien las ventas, digamos, el departamento de ventas hace muy bien su trabajo, posiblemente sea muy fácil que nos paguen más, que aquí nos paguen, por ejemplo, 110 por este mismo producto, mientras que este, por más que resuelva exactamente igual, tal vez no está visto de la misma manera, no está percibido de la misma manera, y además no tiene un marketing que entonces comunique la solución de la, digamos que de la misma manera óptima en la cual lo hace esta otra empresa, posiblemente no nos estén dispuestos a pagar ni siquiera 100 quetzales. ¿Y por qué? Porque la miran esta empresa como algo genérico o como una segunda opción. Entonces, ahí es cuando la percepción determina, digamos, que el precio, pero también nosotros podemos jugar un poco al revés, especialmente si somos una empresa nueva o estamos entrando en un nuevo sector, donde entonces, por ejemplo, nosotros podemos, digamos que nosotros podemos ver que el líder del mercado, que ya tiene experiencia, tiene tiempo, está en un precio de 110 y nosotros decimos, ok, tal vez ellos son digamos, funcionan bien, pero son algo básicos o no se han actualizado en ciertos aspectos. Y nosotros podemos entrar a diferenciarnos en eso y ser, digamos, que de alguna manera un poco más premium. Y entonces, si nosotros aprovechamos esa ventaja, podríamos posicionarnos en 115, 120, son números. Esto hay que calcularlo específicamente en base a una investigación de mercado, pero en general podríamos decir, ok, nos vamos a posicionar a 120 y el cliente dice, ok, y en Latinoamérica pasa mucho esto. Dicen, ¿cuál es el más caro? El más caro es el mejor. Entonces, si quieren definitivamente la mejor opción, se van con el de 120 y de 110 queda como en medio, y posiblemente el que cueste 95 se va a ver como el más barato o el que tal vez no haga bien el trabajo. Entonces, justamente el valor de cómo nos percibe nuestro cliente es muy importante para saber cómo nos podemos posicionar en base o en general en relación a la industria o al resto de las empresas que están en este mismo, digamos, compitiendo por este mismo producto o este mismo servicio. Y también el tema del valor, nosotros tenemos que aprender a cuantificarlo. Porque sí, el valor puede parecer algo como muy cualitativo, algo que no se puede, como no es tan tangible o que no se puede medir, pero sí que existen técnicas, especialmente, bueno, que se utilizan en investigaciones de mercado justamente para identificar qué números, qué tan valiosos somos nosotros para el cliente. Se utilizan algunas matrices en las cuales, por ejemplo, se entrevista a las personas, a los usuarios o a los consumidores del producto, especialmente a los consumidores, a quien directamente utiliza el producto, y que entonces pueda rankear con ciertos aspectos, tanto cualitativos y también numéricos, que cómo perciben ellos que soluciona cada uno de los productos de la industria un problema específico que ellos tienen, y en base a eso entonces se puede hacer una ponderación justamente, o se puede hacer una distribución de esos aspectos cualitativos a cuantitativos, y de ahí se puede sacar entonces realmente cuánto están dispuestos a pagar los clientes por nuestro producto en relación también al resto de la competencia. Pero realmente como que el punto importante acá no es tanto esta parte que es, pues, como les digo, más de investigación incluso de mercados, sino lo importante es saber que si nuestro cliente nos percibe como algo valioso, seguramente está dispuesto a pagar mucho más. Y el problema está en pensar que nosotros siempre tenemos que competir por precio o ser, por ejemplo, los más baratos o estar a precio de mercado. Si nosotros tenemos claramente un diferenciador o solucionamos mejor un problema, claro que podemos ir y subir el precio. No de manera desmesurada, pero sí que te podemos hacerlo, digamos, de manera medida e ir haciendo pequeños ajustes poco a poco. Eso es lo importante, ir midiendo a ver si funcionan o qué tanto impacto tienen esos cambios en el precio. Y también tenemos que saber que si nosotros ya tenemos un precio elevado o simplemente vemos que por el valor que percibe el cliente no está dispuesto a pagar más, podemos ir entendiendo que ya estamos en un punto de precio óptimo, del cual tenemos que buscar otras estrategias para maximizar nuestras ventas o agregar más diferenciadores
también, eso puede ser cambiar nuestra comunicación, nuestro marketing, nuestro tipo de publicidad y cómo llegamos al cliente para que entonces note más diferenciador y esté dispuesto a pagar más. El cuarto punto está también bastante relacionado con el anterior, que es de cuantificar el valor, pero en este caso es de observar directamente a la competencia. Pero es que aquí se comete normalmente un error, que era lo que mencionaba también un poco antes, que es simplemente ir, ver lo que están haciendo, por ejemplo, el líder del mercado o los demás, digamos, dentro de la misma industria, y exactamente hacer lo mismo. Ir y copiar el precio. Ellos tienen un precio de 100, yo también le copio el precio de 100, y lo que les explicaba, ya de por sí, de percepción de valor, puede ser que no nos estén dispuestos a pagar los clientes esos mismos 100 quetzales, pero más allá que eso, hay otro problema, que es que cada uno tiene un diferente coste, y si cada uno tiene un diferente coste, también tiene un diferente margen. Y esto entonces, por más que nosotros sí que nos quede utilidad, que digamos, aquí vamos a poner el ejemplo de que nuestro coste es de 60 y el de ellos es de 40. Sí, nos queda utilidad por más que les copiamos el precio, pero ellos van a tener en este caso, ellos van a tener 60 de margen por cada unidad vendida y nosotros solamente 40. Y en base a eso, si imaginemos que también seguimos copiando las estrategias de descuento, de promociones o de qué tanto invertimos, por ejemplo, en gastos fijos, puede afectarnos porque no tenemos la misma cantidad de margen para cubrir todo ese tipo de estrategias o de inversiones que tenemos que realizar. Entonces, definitivamente, la idea es no solamente ir y copiar lo que están haciendo los demás, sino observar claramente lo que están haciendo y en base a eso entender qué estrategias nosotros podemos tomar, porque lo que va a funcionar muchas veces es podemos analizar que hay tendencias que algunas las tenemos que seguir porque vemos que el mercado va hacia ese lado, pero también podemos preguntarnos si ellos van hacia, digamos, ellos van hacia la izquierda, nosotros por qué no podemos ir hacia la derecha y hacer algo no necesariamente completamente opuesto, pero al menos mantener nuestra posición, ver cómo les funciona a ellos y luego ver qué podemos sacar bueno nosotros de eso y en base a eso tomar decisiones. Pero simplemente ir exactamente igual que la competencia e imitar es lo que no se puede hacer porque eso destruye negocios y realmente imagínate que no sos el líder de mercado, obviamente incluso si lo que estás haciendo es copiar el precio de los demás, es porque no sos líder de mercado. Y si entras a una guerra de precios, que es a lo que te lleva justamente a copiar lo que están haciendo los demás, porque no sabes por qué lo están haciendo, simplemente copias el comportamiento, lo más seguro es que seas el primero en salir de esa guerra de precios porque no tienen la misma capacidad que esa empresa líder a la cual estás copiando. Así que sí tienes que ver lo que está haciendo el resto de la competencia, pero no simplemente ir y copiarlos. Tienes que ver lo que están haciendo ellos, qué de bueno están haciendo que puedes copiar y que te funciona con tus números, que eso es lo importante, que funcione con tus propios cálculos y tus propios números, y entonces tomar lo bueno, desechar lo malo y simplemente ir haciendo pequeños ajustes. Y el quinto punto es muy importante, es crítico, porque si nosotros no evaluamos de manera periódica o de manera continua nuestro precio, puede ser que en algún momento sí alcancemos nuestro punto de precio óptimo, pero no realizamos los ajustes necesarios en los momentos necesarios, entonces puede ser que lo tengamos 1 o 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses, pero después vamos a perder este precio óptimo que nosotros tendríamos y volvemos a esa situación donde no estamos maximizando las utilidades por cada venta que hacemos. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que el precio nosotros lo tenemos que actualizar, depende de qué tipo de negocios. Por ejemplo, los negocios online, los e-commerce, por ejemplo, actualizan sus precios diario. Prácticamente algunos lo hacen minuto a minuto con el dynamic pricing, que es que entonces ellos evalúan, digamos, que todas las características del comprador específico que está en la tienda en ese momento, bajo qué condiciones, quién es, qué tanta capacidad tiene, digamos, a nivel monetario. Entonces ellos evalúan y entonces van sondeando y van modificando sus precios día a día, minuto a minuto, para entonces identificar o maximizar justamente sus utilidades. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer algo relativamente similar si nosotros estamos en producto físico o en algo obviamente donde no podemos monitorear y tenemos este tipo de tecnología? Nosotros tenemos que evaluarlo idealmente cada 6 meses. Ese es el periodo que normalmente se recomienda para evaluar los precios, especialmente cuando estamos en producto físico o incluso todavía más cuando estamos en tema de distribución a otros negocios, en el B2B. ¿Y por qué? Porque aquí cuando nosotros llegamos al cliente final, muchas veces ellos tienen como que comportamientos mucho más volátiles o mucho más erráticos. Entonces, obviamente, a veces un día puede decir, ok, yo quiero gastar dinero y entonces le vamos a cobrar este precio acá, pero otro día está buscando una oferta y entonces le vamos a tener que cobrar, por ejemplo, en este punto acá. Pero cuando nosotros estamos distribuyendo otros negocios, normalmente tienden a ser comportamientos mucho más lineales, que si bien es cierto que tienen picos, porque aquí, por ejemplo, sube la gasolina, después aquí viene y pasa alguna otra cuestión macroeconómica, entonces baja, o sea, también existen cambios, pero son, digamos, que comportamientos mucho más normales y mucho más lineales. Entonces, también
el precio tiene que comportarse de la misma manera. Al igual que, por ejemplo, entonces, cuando nosotros evaluemos, no nos va a servir tampoco evaluar tan seguido, porque, por ejemplo, al ser un movimiento tan lineal, no vamos a encontrar una diferencia clara de qué hacer y simplemente vamos a empezar a experimentar sin información suficiente y entonces eso no nos sirve. Esto ellos lo pueden hacer muchas veces porque manejan mucha cantidad de información. Eso también es muy importante, que para poder realmente generar toda esta información y llegar a tu punto de precio óptimo, tienes que tener la mayor cantidad de información y sobre todo ordenada e entendible para tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando nuestro precio, tendríamos que hacerlo. Imaginemos que estos son 3 meses, aquí está el mes 6, entonces aquí tenemos nuestro mes 6, aquí está el 3 y aquí está el 0 de este año. Entonces, nosotros podemos darle una revisada, por ejemplo, obviamente cada mes, para saber qué está funcionando y qué no, eliminar descuentos, promociones o algún tipo de estrategia que no nos está funcionando. Pero si nosotros pensamos en mover realmente nuestro precio de lista o lo que nosotros tenemos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, en la etiqueta o en el sistema, nosotros lo tenemos que hablar más a un plazo de 6 meses, porque aquí sí vamos a tener suficiente información como para tomar decisiones sobre si tenemos que elevar nuestro precio, si nosotros tenemos que tomar más descuentos, más promociones, o por ejemplo si ya estamos en un punto de precio óptimo y realmente no tenemos nada que ajustar, porque ese es un punto muy importante. Muchas veces o hay negocios que definitivamente no cambian su precio en mucho tiempo y que entonces sus costos con el tema de la inflación o simplemente porque van cambiando las circunstancias, las condiciones, pues se van elevando los costes, su margen se va reduciendo y su punto ya no, digamos que su precio ya no es óptimo. Y hay otros negocios que muchas veces cada mes quieren estar probando cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas con su precio y realmente no tienen lo suficiente, digamos que la suficiente información como para tomar decisiones o entender si algo está funcionando o no. Por eso es que el plazo entre 3 y 6 meses es lo ideal para producto físico. Y por eso es que es muy importante que nosotros comencemos por el coste, que validemos que sí, nuestro coste está bien establecido. Luego utilicemos las fórmulas correctas que de alguna manera matemática nos generen el precio que nos valide financieramente los números de nuestro precio, nuestro coste y nuestro margen. Y entonces, después de eso, que además de eso agreguemos el tema del valor, que el valor entonces nos va a permitir realmente maximizar en base a la percepción del valor de nuestro cliente sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio, las ventas o la utilidad por cada venta que hagamos realmente. Y a partir de ahí, entonces también nosotros tenemos que ubicarnos ya no solamente hasta aquí ubicamos realmente o enfocamos en nuestro propio negocio el análisis. Luego salimos a ver a la competencia qué está haciendo y qué podemos sacar nosotros que nos sirva. Estamos ya viendo hacia afuera de la empresa y también ya no solamente en el momento actual, sino que miramos hacia el pasado. En este caso, miramos hacia el pasado lo que ha funcionado, que es esto de evaluar periódicamente, y también miramos hacia el futuro para poder hacer cambios y realmente proyectar qué es lo que vamos a necesitar ajustar a nuestro precio para poder entonces, como les digo, maximizar las utilidades por cada venta que hacemos con nuestro punto de precio óptimo. Y así que estos son los 5 elementos que tienes que tener o que tienes que evaluar para realmente poder tener claro que ya estás o llegar, poder aproximarte a tu punto de precio óptimo. Que como les digo, esto no es algo fijo. Como dije en el último punto, lo tienes que evaluar de manera periódica y continua para saber qué optimizaciones tienes que hacer. El precio no es algo fijo, por más que parezca que en algunos negocios casi no se mueve, pero realmente siempre existen optimizaciones que se pueden hacer si se hacen también en los periodos de evaluación correctos. Entonces, pues espero que te sirva para que puedas determinar cuál de estos 5 aspectos es lo que te falta realmente implementar y considerar para el precio correcto de tus productos. Y también, si te interesa seguir viendo el tema de precio, de coste y de margen, tengo muchos más videos en el canal donde te explico matemáticamente cómo se saca el precio, también cómo se sacan exactamente los costes, que es todo, absolutamente todo lo que hay que evaluar y cuál es un margen ideal para distintos tipos de negocio. Así que, pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, espero que esto te haya ayudado mucho. Esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.